De ser un humilde granjero a crear el imperio más grande de autos. Hoy conocerás la historia de genio Henry Ford. En una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos, a principios del siglo XX, nació un niño prodigio destinado a cambiar el curso de la historia automotriz. Un pequeño niño que sonaba mucho su nombre, Henry Ford. Desde joven, mostró un interés inusitado por la mecánica y la ingeniería. Sabía que el futuro tenía cosas gigantes para él, algo nunca antes visto. Nacido el 30 de julio de 1863 en la granja de su padre en Dearborn, Michigan, era el primogénito de 6 hermanos. Aunque se esperaba que siguiera los pasos de su padre, propietario de una próspera granja, Henry no sentía la misma pasión por la agricultura. La vida en el campo, con sus tareas lentas y rigurosas, no despertaba ningún entusiasmo en el joven. Se cuenta que a la edad de 13 años, desmontó y volvió a ensamblar el reloj de bolsillo de su padre sin perder ni un solo engranaje. La historia de Ford se entrelaza con el espíritu innovador que caracterizó la era industrial. Fascinado por la maquinaria y la locomoción, Ford experimentó desde temprana edad con diferentes artilugios mecánicos. Sin embargo, fue su obsesión con el automóvil lo que marcó su destino. La leyenda cuenta que, en una fría mañana de invierno, el joven Ford se refugió en su modesto taller. Con habilidad y determinación, empezó a trabajar en la creación de un vehículo revolucionario. Se dice que su visión iba más allá de la simple locomoción, él aspiraba a democratizar el acceso a la movilidad. Henry Ford de tan solo 16 años dejó atrás la tranquilidad de la granja de su padre para aventurarse en la bulliciosa ciudad de Detroit. Este joven visionario, cuyo nombre resonaría en la historia, era Henry Ford. Su verdadera fascinación residía en la mecánica, y desde temprana edad, mostró un interés innato por entender el funcionamiento de las máquinas. A los 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo, desencadenando la curiosidad de Henry. Desmontó y volvió a ensamblar el reloj en cuestión de minutos, ganándose la reputación de ser un hábil reparador en la comunidad. La vida de Henry dio un giro trágico cuando, a los 13 años, perdió a su madre, Mary Ford, por una enfermedad repentina. Este acontecimiento marcó profundamente al joven, creando un vínculo aún más estrecho con su madre. El trabajo en la granja, que ya le resultaba desagradable, se convirtió en una carga emocional, llena de recuerdos de su amada madre. Decidió escapar de la granja y con apenas 16 años, Henry empacó sus pertenencias y se dirigió a Detroit en busca de un nuevo rumbo. La ciudad, en plena transformación industrial gracias al motor de vapor, se presentaba como el escenario perfecto para que Henry explorara su pasión por las máquinas y motores. Tras un breve periodo de desempleo, Henry encontró trabajo como aprendiz en el taller de James Flower & Brothers Machine Shop. Aunque ganaba $60 por semana, el joven ingeniero mecánico necesitaba ingresos adicionales para cubrir sus gastos. Su habilidad para reparar relojes se convirtió en su salvación, y Henry trabajaba de noche limpiando y reparando relojes para ganar unos dólares extra. En 1882, a los 19 años, Henry decidió regresar a casa, aunque su desdén por la granja persistía. Su padre, buscando modernizar las labores agrícolas, había adquirido una máquina de vapor portátil. Henry, intrigado, pasó la mayor parte de su tiempo experimentando con la máquina y demostró ser tan competente que un vecino le pagó $3 por reparar su propia máquina de vapor. Las noticias sobre el talento de Henry llegaron a oídos de un representante de Westinghouse Engine Company en Schenectady, Nueva York, quien lo contrató para viajar por el sur de Michigan instalando y dando servicio a motores de vapor de tractores. En 1885, durante uno de sus viajes, conoció a Clara Jane Bryant en una fiesta de Nochevieja. Al año siguiente, Henry y Clara se casaron. En 1891, la vida de Henry dio un nuevo giro cuando se encontró con una revista británica que lo introdujo al motor de gasolina. Aunque entendía poco sobre electricidad, decidió aprender más y buscó trabajo como ingeniero nocturno en Edison Illuminating Company por un salario de $0 al mes. La empresa, en ese momento la mayor compañía eléctrica de Detroit, generaba electricidad para 1000 hogares en la ciudad mediante una máquina de vapor. En 1893, Henry y Clara dieron la bienvenida a su primer hijo, Edsel Brian Ford. Ese mismo año, Henry fue ascendido a ingeniero superior con un salario de $100 por semana. Su fascinación por el motor de gasolina lo llevó a crear su primer motor funcional. Sin embargo, su desconocimiento sobre electricidad lo impulsó a buscar más conocimientos, y Henry solicitó trabajo como ingeniero en Edison Illuminating Company. Henry Ford, con su persistencia y dedicación, logró construir su primer automóvil experimental con motor de gasolina en 1896, conocido como el cuadriciclo. El cuadriciclo era un vehículo ligero con un motor de 2 cilindros y 4 caballos de fuerza, movido a gasolina. Tenía un chasis de hierro, 4 ruedas de bicicleta y un volante que funcionaba como timón. Era un vehículo rudimentario, pero fue un hito importante en la historia de la industria automotriz. Fue el primer automóvil construido por un estadounidense y demostró que los automóviles eran posibles. Este vehículo, aunque primitivo, marcó el inicio de la carrera de Henry en la industria automotriz. Vendió el cuadriciclo por $200 y utilizó ese dinero para financiar su próximo proyecto. Sabía que se podía ir más allá y que el cuadriciclo era el inicio del futuro, el inicio de un imperio. En 1899, respaldado financieramente por William Murphy, fundó el Detroit Automobile Company.
Sin embargo, las diferencias en la visión de Henry respecto a la mejora de los automóviles de carrera llevaron al fracaso de la empresa en solo un año. A pesar del revés, Henry continuó diseñando autos de carrera y ganó reconocimiento al vencer a pilotos destacados como Alexander Winton. En 1903, con el respaldo financiero de inversores, fundó la Ford Motor Company. Inicialmente enfocada en autos de carrera, la empresa tuvo éxitos y récords, pero la presión de los inversores para producir vehículos de pasajeros llevó a la contratación de Henry Leland y eventualmente a la salida de Ford de la empresa. Así es, los tropiezos y los problemas son parte del éxito. Asimismo lo decía el genio de Ford. En 1908, Ford lanzó el modelo T, un automóvil que buscaba ser accesible para la mayoría. Las personas no tenían que tener cientos de miles de dólares o tener influencias de poder para adquirirlo. La idea era que los autos sean considerados como algo común, algo que todos tengan. Algo nuevo para el mundo. La introducción de la línea de montaje en 1913 aceleró la producción, convirtiendo al modelo T en el automóvil más vendido en los Estados Unidos. Para 1914, la mitad de todos los autos en la Tierra llevaban el nombre de Ford. A pesar del éxito, Henry enfrentó desafíos en la década de 1920. La creciente preferencia por autos más lujosos y cómodos llevó a la caída de las ventas del modelo T. Sin embargo, Ford se mostró renuente a cambiar su enfoque y cerró la línea de ensamblaje del modelo T en 1927. En lugar de introducir un nuevo modelo de inmediato, Ford se embarcó en un proyecto ambicioso: diseñar un automóvil más asequible y avanzado tecnológicamente. En 1928, lanzó el modelo A, un automóvil que combinaba estilo, funcionalidad y asequibilidad. Este nuevo modelo revitalizó la compañía y solidificó aún más la posición de Henry Ford como un pionero en la industria automotriz. La historia de Henry Ford es un testimonio de determinación, innovación y visión. Desde sus humildes comienzos en la granja hasta convertirse en un ícono de la industria automotriz, Henry Ford dejó un legado perdurable que trasciende el tiempo. Su contribución al desarrollo de la línea de montaje y la producción en masa cambió la forma en que el mundo concebía la fabricación de automóviles, y su impacto perdura en cada automóvil que rueda por las carreteras hoy en día. En retrospectiva, la historia del niño que creó Ford sigue siendo un enigma cautivador. Su capacidad para visualizar un futuro de movilidad accesible y eficiente desafía las expectativas convencionales. En este relato, la mezcla de ingenio, determinación y un toque de misterio continúa inspirando a generaciones, recordándonos que a veces son los soñadores visionarios los que cambian el curso de la historia. La compañía Ford, como otras empresas automovilísticas, entró en el negocio de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, construyendo motores Liberty. Tras la guerra, volvió a su actividad principal hasta 1925, cuando Henry Ford adquirió la Stout Metal Airplane Company. El avión más exitoso de Ford fue el trimotor, también conocido como Tingus. Utilizaba una nueva aleación llamada Alclad, que combinaba la resistencia a la corrosión del aluminio con la dureza del duraluminio. El avión era similar al Fokker V7-3M, y algunas fuentes afirman que los ingenieros de Ford lo midieron para luego copiarlo. El trimotor voló por primera vez el 11 de junio de 1926 y fue el primer avión de pasajeros con éxito, con capacidad para unos 12 pasajeros de forma relativamente cómoda. Se construyeron varias variantes que fueron utilizadas por el ejército. En total, se fabricaron unos 200 aviones antes de que la compañía cerrara por la caída de ventas provocada por la Gran Depresión. Henry Ford fue un apasionado de las carreras automovilísticas desde sus inicios. Desde 1909 hasta 1913, compitió con el modelo T en varias carreras, obteniendo buenos resultados. En 1909, ganó una carrera a través de Estados Unidos, aunque fue descalificado por una infracción técnica. En 1911, estableció el récord de velocidad de 1 milla en Detroit con el conductor Frank Cooley. En 1913, Ford intentó participar en las 500 millas de Indianápolis con un nuevo modelo T. Sin embargo, las normas de la carrera obligaban a añadir unos 450 kilogramos de peso al coche. Ford se negó a hacerlo y se retiró de la competición. Tras este incidente, Ford abandonó definitivamente las carreras, alegando que no estaba satisfecho con las normas del deporte y las demandas de ese momento. Luego de toda una vida dedicada a la ingeniería y a la innovación, Henry Ford falleció el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años, pasando a la historia como uno de los hombres de negocios más importantes de todos los tiempos y dejando un legado que trascendería hasta nuestros días. A lo largo de su carrera, registró un total de 161 patentes, acumuló una fortuna que a día de hoy superaría los $200.000 millones y se le atribuye haber sido uno de los grandes protagonistas de la segunda revolución industrial. Él no inventó el automóvil, ni tampoco la cadena de montaje, pero sí fue un visionario que redefinió la industria automotriz y contribuyó al desarrollo de teorías administrativas modernas. Actualmente, Ford Motor Company continúa siendo una de las empresas más grandes y poderosas de la industria automotriz, con un valor en el mercado de más de $65.000 millones, ventas por más de $130.000 millones al año y una plantilla de más de 180.000 trabajadores. Pese a que desde su fundación ha enfrentado múltiples periodos de dificultad, la compañía ha sabido reinventarse a través de la innovación para mantenerse vigente hasta nuestros tiempos.
Su reto actual es conquistar el mercado de los autos eléctricos, sector muy competido en el que recientemente presentó el Illuminatore Crate, un motor que permite convertir a cualquier auto retro en eléctrico, el cual se agotó en menos de una semana desde su lanzamiento. Henry Ford dejó anotado en su libreta unas reglas que encabezaban la primera hoja y al abrir dicha libreta era lo primero que se leía. Según los medios, estos principios eran: las lecciones de la historia de Ford son las siguientes. Nunca te rindas de tus sueños. Si tienes una meta, no dejes de luchar por ella, por muy difícil que parezca. Sé perseverante. La perseverancia es la clave del éxito. No te desanimes si no consigues lo que quieres a la primera. Sigue intentándolo y eventualmente lo conseguirás. Sé creativo e innovador. La creatividad y la innovación son fundamentales para el éxito. No tengas miedo de pensar fuera de la caja y buscar nuevas soluciones. Sé trabajador y dedicado. El éxito no se consigue de la noche a la mañana. Requiere trabajo duro y dedicación. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte si disfrutaste de esta magnífica historia.